Una vez que ya sabemos lo que son las celdas en una hoja de cálculo, lo que vamos a hablar es del tipo de datos. El tipo de datos es importante porque cuando nosotros introducimos datos en una celda, por defecto, GSeed no conoce de qué formato, de qué tipo son esos datos, con lo cual tenemos que indicárselo. Y eso es así para que luego cuando estemos haciendo fórmulas y operaciones con los datos, GSeed sea capaz de interpretar correctamente esos datos, ese tipo de datos, y hacer las operaciones sin errores. Entonces, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de datos. En este caso, en esta lección vamos a hablar de los datos numéricos. Y quiero aquí introducir, por ejemplo, este valor. Y quiero que veáis que, como os comentaba por defecto, el valor se deja tal cual. GSeed no hace ninguna modificación sobre estos datos. Vale, vamos a ver qué pasa si ahora vamos a formato, le damos a número y aquí seleccionamos número. Vale, lo que ha pasado es que automáticamente ahora que GSeed sabe que esto es un número, le está dando un formato tipo y lo que está utilizando son los puntos para los miles, como veis aquí separa por cada grupo de 3 dígitos, y la coma para los decimales. ¿Vale? Entonces, ¿por qué utiliza este formato y no otro? Pues bueno, esto está ligado a la configuración regional de nuestra aplicación. Si nos vamos aquí a archivos y configuración, yo le tengo marcado que en la configuración regional estamos en España, pero si por ejemplo cambiásemos a Estados Unidos, lo que va a hacer es va a volver a cargar la aplicación y aplicar ese formato predefinido para esa región y veis que ha cambiado los puntos para los miles por unas comas y donde antes había una coma para los decimales, ahora hay un punto. ¿Vale? Entonces esto es un aspecto interesante a tener en cuenta a la hora de presentar nuestros datos. Voy a volver a ponerlo como si estuviésemos en España, que es donde estoy. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué más podemos hacer con un tipo de dato numérico. Bueno, pues para empezar desde la barra de herramientas, así como opciones rápidas, podemos reducir el número de decimales que mostramos o ampliarlo, ¿vale? Yo en este caso lo voy a dejar a 2. Pero podemos hacer más cosas. De hecho, hay un formato especial o custom dentro de los números. Si vamos aquí a formato, bueno, podéis acceder también a este menú a través de la opción de la barra de herramientas de 1, 2, 3. Si vamos aquí a formato de número personalizado, veis que aquí se muestran una serie de opciones que ya se nos presentan por defecto. Entonces, por ejemplo, como veis aquí, se nos muestra el patrón que se utilizaría y el resultado. En este patrón lo que pasaría es que se nos va a mostrar el número sin ningún decimal. Entonces, si nosotros hacemos clic aquí y aplicamos, como veis, se quitan los decimales. Una cosa es lo que se nos muestra en la celda y otra cosa es el valor real, que como veis aquí sigue marcando que es el valor original que le hemos introducido, aunque no esté mostrando ese decimal. Vale, vamos a hacer más cosas con ese formato. Vamos a decirle, por ejemplo, imaginaos que queremos volver a mostrar 2 decimales. Pues tenemos aquí este formato. ¿Vale? Lo aplicamos y veis que ahora está mostrando esos 2 decimales. ¿Vale? ¿Cómo marcamos esto? Pues si os fijáis, en este caso, cuando se introduce un punto, estamos indicando que es una posición de los decimales y cuando se introduce una coma, estamos indicando que es una posición de la separación de los miles, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que os quiero mostrar. Imaginaros que estamos trabajando con una hoja de presentación de resultados de una compañía y, pues, obviamente queremos mostrar este valor en euros. Normalmente en las hojas de resultados cuando se muestran los resultados en positivo se muestra el número tal cual y en las pérdidas o lo que son pasivos se muestran en negativo y se muestran entre paréntesis. Entonces vamos a copiarnos esto aquí abajo, control C, control V, y lo que vamos a hacer es primero darle un formato especial. ¿Vale? Entonces vemos aquí, formato de número personalizado y yo voy a utilizar el siguiente patrón. Bien, vamos a poner primero un dólar porque yo quiero que aparezca a la izquierda el dólar y quiero que haya espacios hasta el primer número. Entonces lo que hago es utilizar un asterisco, esto va a decir repíteme el siguiente carácter y voy a meter un espacio. Entonces lo que voy a poner es un dólar a la izquierda del todo y luego un espacio repetido hasta que encontremos el primer número. Para eso lo que le voy a decir es utiliza el punto para separar los miles, ¿vale? Esto es, le indico que quiero que se muestre, como veis aquí, un punto en los miles. Y además lo que le voy a decir es que me deje un espacio a la derecha, al final del todo, que sea equivalente, eso lo indicamos aquí con un guión bajo, un espacio, que sea equivalente a lo que ocuparía un paréntesis, ¿vale? Una posición. Entonces, vamos a aplicar esto a ver qué pasa. Vale, como veis aquí tiene bastante mejor pinta, ¿no? Ya me ha puesto aquí el dólar a la izquierda, todo espacios, los miles separados con los puntos porque estoy en España y luego me ha dejado aquí este pequeño espacio al final, ¿vale? Eso lo hacemos, ahora lo vais a ver, para alinearlo con los resultados negativos que tienen paréntesis. Entonces, ya le he dicho cómo se interpreta un número positivo, pero ¿cómo se interpreta un número negativo? Pues vamos a ir al formato de números personalizados y vamos a seguir trabajando. Como veis, aquí hay algunas veces que ponen pues una expresión
punto y coma y otra expresión. O incluso hay veces que te ponen incluso hasta tres, ¿no? A ver si tenemos algún ejemplo por aquí. Vale, una expresión, punto y coma, otra expresión, punto y coma. Vale, ¿eso para qué es? Pues mira, en cuanto ponemos el punto y coma aquí, ves que nos pone positivo y negativo. Quiere decir que la parte antes del punto y coma le estamos diciendo cuál es el formato de un número positivo y aquí le vamos a decir el formato de un número negativo. Entonces, quiero un dólar también. eh, Voy a dejar una serie de espacios hasta que me encuentre el primer número y luego la diferencia va a ser que, como os comentaba en las hojas de balances de resultados, vamos a tener paréntesis para los números negativos, que es lo que estamos definiendo. Entonces ponemos aquí un paréntesis, luego le marcamos también que nos ponga un punto en los miles y, como veis, nos lo va a dejar así. Entonces vamos a aplicar esto y voy a copiar y pegar este número aquí y ahora lo vamos a hacer, vamos a cambiar el número, por ejemplo, lo vamos a poner a menos 2000, ¿vale? Y como veis, lo que ha hecho ya es automáticamente detecta que es un número negativo, me lo pone con el formato que yo le digo. Y si os fijáis, el truco que he hecho antes de poner ese espacio al final equivalente a un paréntesis ha sido para alinearlo, ¿no? Para que quede más bonito y que el último número de aquí cuadre con el último número del número negativo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo utilizar esos formatos avanzados para presentar la información de una manera muy visual. Vamos a acabar con algo que está bastante interesante, que es que también con el formato de número personalizado podemos dar, como veis aquí, colores, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, vamos a ponerle que cuando el resultado sea positivo, yo quiero que sea azul, y cuando el resultado sea negativo, yo quiero que sea rojo. Eso lo hacemos con corchete, abrimos corchete, la palabra del color en inglés y luego cerramos corchete, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Como veis aquí, ya se me ha puesto en azul porque es positivo. Vamos a copiar este formato aquí abajo y al copiar el formato se aplica ese mismo formato condicional especial al número que tenemos abajo. Y en este caso, como es un número negativo, como veis aquí es un menos, aunque luego no se nos muestra entre paréntesis, ahí ya tenemos el número en color rojo. Y nada más, esto es todo lo que quería comentaros respecto a los números. Os aconsejo que practiquéis, que os vayáis familiarizando y nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora.